Capítulo Medidas de tendencia central. Temas: la mediana y la moda. Las medidas de tendencia central. Estas medidas pretenden representar el comportamiento mayoritario de la muestra seleccionada. Son tres: la media, la mediana y la moda. La media es el valor obtenido en la suma de todos los valores dividida entre el número de sumandos. La mediana es un valor de la variable que está en la mitad de los datos y la moda es el dato más repetido, es decir, la variable con mayor frecuencia absoluta. Cálculo de la mediana y la moda. La mediana para datos no agrupados. Se ilustran dos ejemplos para datos impares y para datos pares. Para hallar la mediana es necesario que los datos se ordenen de manera ascendente. En el caso de datos impares, la mediana es exactamente el número que está en la mitad de estos datos. Para el caso de los datos pares, se toman los dos valores que están en la mitad y se divide entre dos, obteniendo la mediana. Aunque no aparezca en los datos, representa hacia dónde sería el comportamiento de la mediana. Cálculo de la mediana para datos agrupados. Se representa una fórmula para su desarrollo, donde LI es el límite inferior de la clase mediana. N sobre 2 es la semisuma de las frecuencias absolutas. NI-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Y A sub I es la amplitud de clase. Veamos con un ejemplo cómo se aplica esta fórmula. El primer paso para calcular la mediana para datos agrupados es hallar la semisuma de las frecuencias absolutas. Por ejemplo, la suma es 64. Entonces la semisuma es la mitad, es decir, 32. Entonces buscamos en la frecuencia absoluta acumulada un valor igual o mayor a 32. 31 es menor, no se puede tomar. En este caso, el valor es 41. Ubicamos 41 y esta fila representa la clase mediana, donde el límite inferior LI es 39. Ya tenemos LI y N sobre 2. Para hallar NI-1, miramos qué valor está ubicado en las frecuencias absolutas acumuladas antes de 41 y le corresponde al 31. Para hallar NI es el valor de la frecuencia absoluta que está ubicada en la clase mediana, que para este caso o para este ejemplo es el número 10. Falta hallar A sub I, que es el ancho de clase. Se calcula restando dos límites inferiores consecutivos, LI menos L2. Tomando cualquiera daría como resultado siempre 3. Reemplazando estos valores en la fórmula para calcular la mediana en datos agrupados, se obtiene un valor de 39,3, que significa que la mediana se ubica en el intervalo de 39 a 42. Pasamos a revisar el cálculo de la moda, que para datos no agrupados su explicación es muy sencilla, pues se refiere al dato que más se repita. Hay casos donde solo un número es el que se repite y a esto se le llama unimodal. Si hubiesen dos datos que se repiten, sería bimodal, y si hay más de dos datos que se repiten, sería multimodal. Para el ejemplo que se tiene, el número o dato que se repite es el 101. Por tanto, el 101 es la moda. Para el cálculo de la moda en datos agrupados, nos dan la fórmula, donde apreciamos que aparece el símbolo de delta 1 y delta 2. Recordemos que delta significa variación y con una variación hay por ende una diferencia o resta numérica. El primer paso para hallar la moda es revisar la frecuencia absoluta que tenga mayor valor. En el ejemplo corresponde al número 14. Esa fila donde está el número 14 corresponde a la clase modal, dando como 70 el límite inferior. ¿Cómo se calcula delta de 1? Se toma el valor de la frecuencia mayor y se le resta el valor de la frecuencia anterior. De acuerdo a la tabla, 14 menos 12 es igual a 2 y ese sería delta de 1. Para delta de 2 se toma el 14 y se le resta el valor siguiente que aparece en la tabla de frecuencia.
A 14 se le resta 9 y daría 5. 5 es delta de 2. Recuerden que el ancho de clase se calcula restando dos límites inferiores consecutivos, L1 menos L2. 70 menos 60 es igual a 10. Reemplazando esos valores hallados en la fórmula para calcular la moda en datos agrupados, se obtiene un valor de 72, que significa que el número que más se repite está en el intervalo de 70 a 79. Espero les guste esta explicación sobre la mediana y la moda. Y nos veremos en una próxima oportunidad.